la organización Fiu Ñuñoa, y para nosotros una gran alegría poder realizar esta presentación en el marco de la carrera de antropología y de la organización Fiu Ñuñoa. Presentamos esta gramática básica del Mapudungun ilustrada, realizada por nuestro peñi Aldo Ríos, que es nuestro profesor de lengua mapuche en el curso que llama Traducción. Adelante. Y entre las actividades que hacemos como carrera, y particularmente en el curso que llama en la mención social, nos pareció una muy buena iniciativa poder realizar esta presentación. Es la primera presentación. El libro se editó recién en enero, con una tirada de 1000 ejemplares en Gualpén, me dice aquí el peñi Aldo, en una autoedición de la organización Fiu Ñuñoa. Y es la primera presentación que se hace de la gramática. Sacar una gramática del Mapudungun no es algo que siempre nos ocurre todos los días, todos los años, y muy de vez en cuando. Entonces es un producto especial, un producto muy querido. Es una gramática básica, ilustrada, con elementos elementales de la lengua mapuche, y como el peñi Aldo tiene un gran desarrollo también como diseñador, tiene una visualidad, un diseño exquisito, muy bien cuidado y muy amigable, como todos los trabajos visuales que se han hecho. Los que conocen la experiencia que tuve pueden saber de qué estamos hablando. Entonces, vamos a dar inicio a esta presentación. Hoy día tenemos a representantes, básicamente nosotros como carreras y la Facultad de Ciencias Sociales realiza la labor de acogida, y tenemos básicamente los expositores, gente que ha trabajado y ha tenido una trayectoria en la revitalización del Mapudungun, particularmente aquí en la región del Biobío, en Fiu, con una trayectoria muy reconocible. Tenemos a Marcos Candia, que viene de la organización Fiu Ñuñoa, Paulino Urrea también, Aldo de Ríos, que también pertenece a la organización y como autor, y también nos acompaña Gabriel Currumán, quien pertenece a la organización, pero también es el coordinador ejecutivo del proyecto UCO 2095 de interculturalidad, un proyecto de interculturalidad que se radica en la Brigada de Conexión con el Medio de nuestra universidad. Vamos a partir en este orden. Vamos a la exposición de Marcel primero, y les pedimos que las consultas las anoten, y después vamos a tener una ronda de consulta e intercambio, ¿les parece? Ya, vamos a partir con Marcos Candia. Él es integrante y coordinador del Fiu Ñuñoa, y es muy importante esta primera intervención porque nos va a dar un marco de qué se trata esta organización, un poco su historia, su dinámica, porque estos esfuerzos, estos productos se enmarcan en una empresa que lleva mucho tiempo, cuyos esfuerzos son colectivos y se desparraman por toda la geografía de Chile y en Argentina también. Entonces nos va a enmarcar un poco de qué se trata esta organización, su historia y su contexto. Entonces, los dejo con Marcos. Marimai Mapuche, Mucheta Marcos Piña, Inche Kutatulen, Tachi Tokin, Fiu Ñuñoa Tukin, Piñero, Inche Zarni Tumun, Tatio Guaramu, Felu Sa, Huelcola, Mulepan, José Guaramu. Soy Marco Candia Marín, pertenezco a la agrupación Fiu Ñuñoa. Soy de Santiago, pero actualmente estoy viviendo acá en Concepción hace ya bastante tiempo, así que me considero más fresquista que Santiago. Bueno, a continuación voy a hacer una pequeña exposición de algunos aspectos de nuestra organización para que ustedes nos conozcan como organización, como un agente activo aquí en el territorio de revitalización de la lengua mapuche. Y también voy a poner algunos trabajos que hemos hecho en base a esta transacción. Bueno, primero decir que Fiu Ñuñoa es una organización sin fines de lucro, conformada por personas mapuche o no mapuche, que nació por allá por el 2019. Tenemos una actividad formal desde el 2020. Y bueno, nuestra acción, como decía,
es revitalizar la lengua mapuche aquí en el territorio, ¿ya? A través de la creación de neohablantes del mapudungun en todos los espacios sociales posibles de aquí de Guatemala. Bueno, la estrategia que se utiliza para alcanzar estos fines es darle a la enseñanza, al aprendizaje del mapudungun un enfoque perdón, de inmersión lingüística, ¿ya? A través de un enfoque comunicativo, ¿ya? O sea, no se enseña a partir de la transmisión de conceptos sueltos ni frases que al fin y al cabo se memorizan y después se olvidan, sino que a través de una experiencia ya del habla cotidiana, ¿ya? Cosa que la persona que aprende, que estudia el mapudungun a través de nuestros distintas formas de transmitir estos conocimientos, aprende a comunicarse desde lo más esencial hacia adelante, ¿ya? Bueno, como visión, nuestra organización siempre busca contribuirse como un agente activo, ¿ya? En la regulación de la lengua en Guatemala. Bueno, y nuestra misión es enseñar el mapudungun como una segunda lengua entre los habitantes del territorio. Dentro de este enfoque que les contaba de comunicativo de una experiencia lingüística cotidiana y efectiva. Bueno, nuestro trabajo, como les decía, ya lleva cerca de 4 o 5 años casi. Y durante todo este tiempo, si bien hemos tenido presencia en el territorio, partió más que nada por un tema de por medio virtual, ya que justo cuando nos formamos, empezamos a trabajar por el tema del estallido y bueno, después la pandemia no pudimos seguir realizando actividades presenciales, ¿ya? Así que la mayor parte de la historia nos hemos dedicado a realizar actividades virtuales. Y ahora estamos retomando este tipo de actividades, estas instancias, porque bueno, encontramos que es la mejor forma de transmitir los conocimientos que buscamos difundir entre la población. Así, bueno, hemos realizado cursos y talleres de mapudungun ya de forma virtual y también presencial. También hemos organizado algunos internados de inmersión lingüística aquí en la zona, en la región, específicamente en Tirol. Y bueno, y también otro pequeño internado, uno intensivo quizás, para algunas estaciones de Mapuche de Gualpé y bueno, también para unos chicotofes que tuvimos, aquí hicimos allá un intensivo en la granja educativa de Chihuayán, si no me equivoco, hace unos tiempo. Bueno, también elaboramos materiales de estudio, ¿ya? O sea, las guías que utilizamos para los cursos y los talleres son de elaboración propia, bueno, de todos y todas las integrantes de la organización. Ya es un trabajo colectivo que siempre estamos desarrollando, actualizando en la medida que sea posible y necesario. Bueno, desde el marco de ese trabajo nació el libro, ¿ya? Bueno, también hacemos colaboración con agentes locales, como, bueno, por ejemplo, aquí la universidad, con CETRED, con la municipalidad y otras instituciones públicas y privadas. También participamos en actividades comunitarias como ferias que son organizadas por asambleas populares, por la Feria del Buen Vivir, no sé si pudieron venir ese día en la UDEC. Y bueno, también en conjunto también con otras comunidades mapuche aquí de la zona, ¿ya? Y bueno, el otro punto de acción es la difusión de material a través de nuestras redes sociales, ¿ya? Después le voy a dar paso. Bueno, aquí podemos ver algunas fotos. Bueno, la de allá es de un puchiconecto que hicimos en Chihuayante dentro de un proyecto que tuvimos hace poco que terminamos, que era hacer unos cursos de mapudungun para integrantes de unas asociaciones mapuche de Hualpén, como les decía, ¿ya? Y la de acá es de un internado que se hizo
tiró en el 2019, al principio del 2019, no, es 2020, sí, principio del 2020, ya estamos en pleno estallido social cuando pasó eso. Bueno, aquí también en la parte de arriba, bueno, fue un encuentro que se realizó en Parque Tumbes hace un par de tiempo, hace un par de años atrás, en torno a visibilizar el Mapudungun dentro de un contexto del proceso de la nueva constitución. Bueno, abajo, uno de los tantos ejemplos de los talleres de Mapudungun que se dictaron en distintas plazas barriales de aquí de la zona de Concepción. Ahí estábamos en la Plaza Lagos de Chile, allá en el sector de Buchacán, pero también estuvimos en la Plaza Conde, en la Plaza Cruz, en Los Custodios, bueno, en muchas partes. Y estuvimos haciendo estos talleres que eran al ratito de toda la comunidad. Bueno, también hicimos estos talleres, bueno, el de allá fue en el marco de la Feria de Convivir, que fue hace poquito. Y de acá abajo fueron unos talleres de Mapudungun que se realizaron en colaboración con el C3, que corresponde, con el C3 y la oficina de COE, de la Municipalidad de Concepción. Bueno, ya aquí una muestra también de las clases que hemos realizado de manera virtual, ¿cierto? Y también un encuentro que también fue hace poco en Laja, ¿cierto? Dentro del programa PESPI del Servicio de Salud de la Comuna. Y eso, bueno, estas son nuestras redes sociales, donde estamos más activos son en Instagram y Facebook. Bueno, también tenemos TikTok, Twitter y en nuestra web, donde también pueden encontrar distintas novedades, noticias que vamos dando periódicamente. Y también es muy importante señalar que por lo menos en Instagram, Facebook y TikTok subimos harto material para aprender más para conocer las nociones bien básicas, ¿ya? Así que les invitamos a todos y a todas a seguirnos en nuestras redes sociales. Bueno, igual están aquí en el pendón para que después lo vean. Y bueno, ese monito es Pío Pío, nuestra mascota oficial. Para corpóreo. Así que bueno, eso por mi parte. Bueno, cualquier duda me la pueden hacer más ratito en la etapa correspondiente. Así que yo ahora la voy a dejar con el Peñi Gabriel, a Noel Paulina Alcaraz, que nos va a estar hablando del libro que se está presentando hoy día. ¿Se escuchará? Vamos a presentar doblemente. A continuación, Paulina Urrea, ella es profesora de castellano, magíster en lingüística y estudiante del doctorado en lingüística acá de UDEC. Y nos va a hablar. Mari Lamien, ¿me escuchan bien? Sí. Ya, vale. Mari Compuche, Mulelu Tubachi Traumo, Lamien Aldo, Mañumeyo Lamien Tam Mañel. Inche Paulina Urrea Canao Nien, Mapuche Pehuenche Tainche, Tun Alto Bio Mapumeu, Ka Veula Inche Chircatuquén, doctorado en lingüística, Tubachi Universidad. Bueno, ya me presentaron, me llamo Paulina Urrea Canao, soy de Alto Bio y soy estudiante del doctorado en lingüística de esta universidad. Y también soy parte de la organización Fío Fío Ñidú, importante mencionar. Entonces, me convocaron aquí en Aldo, a quien le agradezco mucho la invitación, para comentar algunas cositas acerca de este trabajo, este libro, que, como mencionaban, ¿cierto?, se lanzó hace poquito tiempo. Bueno, lo primero que quiero mencionar es que, como ustedes sabrán también, quizás han visto más de algún libro de estos, pero hay muchas descripciones del Mapudungun en el plano fonético-fonológico, en el plano morfológico, morfosintáctico, descripciones, como decía, hay varias gramáticas, la de Augusta o la de Zúñiga, por mencionar algunas, quizás puede que hayan trabajado con alguna de ellas. Pero todos esos libros, ¿cierto?, tienen como característica central que están hechos para personas que de alguna u otra manera
entienden toda esta terminología lingüística que es bien precisa o bien específica, ¿vale? Pero este libro justamente se aleja un poquito de ese tipo de gramáticas tradicionales o de descripciones clásicas del mapudungún, porque justamente lo que hace es presentar una lectura más sencilla, si se quiere, y a la que pueda acceder cualquier persona. Y en ese sentido, yo creo que la gramática cumple muy bien su objetivo que declara el prólogo, y es que beneficia justamente a quienes comienzan su estudio del mapudungún, ¿ya? No está hecho para una élite intelectual que necesite mucha terminología, sino que cualquier persona, yo creo, puede entender lo que está aquí. Así es que eso para mí es como lo que más rescato sin duda de este libro. En cuanto al contenido, como haciendo un recorrido rápido, nos presenta algunas nociones básicas, desde cosas tan básicas como definir qué es el mapudungún, dónde se habla, quiénes lo hablan, algunas nociones básicas de escritura, de los grafemarios que más se utilizan, ¿qué más? Algunas nociones de pronunciación también que son importantes, sobre todo para las personas que están recién teniendo un acercamiento a este idioma, y todo eso se encuentra en la primera parte como un punto de entrada para acceder a lo que se presenta después. Además, incluye algunas cosas interesantes, por ejemplo, cómo se mapuchizan ciertos conceptos del español al mapudungún, ¿ya? Que en una gramática tradicional yo creo que no aparece mucho de eso, creo yo. ¿Qué más? Ya avanzando un poquito en el contenido, ¿cierto? Más morfosintáctico. Se presentan nociones de pronombres, de sustantivos, de adjetivos, de adverbios, etc. Y llegan también a cositas más complejas como los transitivos o transiciones. ¿Transitivos? Dudé. Pero, por ejemplo, cómo se dice cuando yo le hablo a una segunda persona, a una tercera persona, o si una tercera persona le habla a una segunda persona. Todo eso está explicado también detalladamente, pero de manera sencilla, en este libro. Cada una de las categorías gramaticales que se presentan está explicada con ejemplos y con ilustraciones. Todas las categorías tienen ilustraciones, ¿verdad, Lamien? Todas las categorías tienen ilustraciones, estos dibujitos que se ven muy pequeñitos desde lejos, pero donde se explica de manera más clara, ¿cierto?, el concepto o la categoría gramatical que se quiere presentar. Y justamente esta clasificación multimodal de este libro es justamente lo que lo hace también interesante. En una gramática uno no suele encontrarse con dibujos, ¿ya? A lo más aparece un cuadro comparativo, explicativo, qué sé yo, pero uno no suele encontrarse con dibujos que nos ayuden a entender de mejor manera las cosas. Y eso es importante porque en realidad nosotros vivimos en un entorno que es multimodal, o sea, uno habla y ve imágenes y ve gente que se mueve, y etcétera. Entonces, obviamente que nos ayuda a comprender de mejor manera. Y además, cada dibujito no está ahí solo, sino que tiene una glosa en mapudungún, tiene una glosa en español en la mayoría de los casos que también ayudan a comprender mejor el contenido. ¿Qué más tiene este libro? Estoy contando todo lo que tiene. También tiene algunas notas interesantes en algunas partes, ¿cierto?, que permiten aclarar algunos conceptos o en muchos casos presentan formas alternativas de decir algo. Así como en este territorio se puede usar más esta forma, qué sé yo, que también le da como algo interesante, por mencionar de alguna manera. ¿Qué más? Considerando que el mapudungún es una lengua también aglutinante, tiene algo que yo valoré mucho, y es que hay un apartado que explica el orden en que deben ubicarse los sufijos después de un verbo, por ejemplo. Y eso es tremendamente aclarador porque siempre está la duda, qué sé yo,
Ya, si voy a hablar de una acción en futuro, pero quiero negar la acción en futuro, ¿qué va primero? ¿El futuro, la negación, el pronombre, qué sé yo? ¿Ya? Esas cositas están aclaradas justamente en ese apartado y es una tremenda ayuda. Bueno, otra de las cosas que yo considero muy valiosas es que dentro de los ejemplos que se mencionan, que son muchos, se incluyen también neologismos. Se muestran muchos ejemplos con neologismos. Y los neologismos justamente lo que hacen es mostrar cómo la lengua en el fondo va cambiando y se va acomodando a los nuevos tiempos, por decirlo de alguna manera. Así es que eso también nos muestra que el mapudungún es una lengua que se mantiene viva, que va variando y que se va acomodando a los nuevos elementos que nos encontramos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puedo mencionar? Eso sobre los neologismos, que me parece tremendamente rescatable. Y bueno, ya retomando un poco lo que decía también, me parece muy meritorio que una gramática, en realidad el autor de la gramática, se haga cargo de explicarnos la estructura de la lengua de una manera sencilla, ¿ya? Porque como señalaba antes, las gramáticas no suelen ser claritas ni muy familiares como para leerlas. Al contrario, tienen un lenguaje muy técnico, muy específico, y hacer esa bajada de conceptos tan específicos a un lenguaje tan sencillo, yo creo que es un tremendo mérito y es algo difícil de hacer, ¿ya? Es difícil acomodar explicaciones complejas a un lenguaje sencillo. Así es que yo creo que eso la hace totalmente diferente de cualquier otra gramática del mapudungún que hayamos conocido antes. Y también yo creo que pone un desafío a los investigadores que muchas veces, cierto, generamos, sería media hereje si me saliera de ese grupo, pero como que a veces se genera conocimiento que va muy enfocado a una élite intelectual, que necesita ciertos conocimientos para entender, para poder comprender un artículo, por ejemplo. Y es un desafío porque muchas veces uno se olvida también que el conocimiento, en el caso del mapudungún, como lengua, ¿cierto?, debe estar al servicio de los hablantes, ya debe ser útil para ellos. Y eso yo creo que es un desafío ahí para los demás. Bueno, una de las principales dificultades que enfrenta una persona, ¿cierto?, que inicia sus estudios en cualquier idioma, es que muchas veces se carece de material adecuado, ¿cierto?, para empezar a estudiar. Y yo creo que la gramática es un aporte en ese sentido, sobre todo, como digo, para la gente que está empezando a estudiar. Al final del libro también, en ese mismo sentido, aparecen descripciones fonéticas de cada uno de los sonidos, aparece el cuadro AFI, etc. Hay recomendaciones incluso de cómo pronunciar ciertos sonidos y eso también facilita la lectura. Y para ir finalizando, quiero destacar el gran número de actividades, de talleres, de internados, de materiales que se han generado en el último tiempo en pos o como aporte a los procesos de revitalización del mapudungún. Yo creo que eso es notable, eso facilita que haya nuevos hablantes, ¿cierto? Y en ese sentido, este trabajo es un aporte inmenso a ese nuevo conocimiento que se está generando porque facilita justamente el acceso a la información también. Así como el libro también, obviamente, organizaciones como FIO Ñuñoa, no es porque sea parte, pero obviamente hacen un trabajo importante también en la revitalización lingüística. Eso por mi parte, así es que les agradezco a todos por haberme escuchado. Mañana, muchas gracias, Paulina. Bien, a continuación va a comenzar el profesor Rafael Purumán. Como ya dijimos, él es el coordinador ejecutivo del proyecto UCO de interculturalidad de nuestra universidad, pero también es integrante activo de FIO Ñuñoa, con todos los que ocupan la mesa. Él
actualmente en estudios interculturales de la UCT de Temuco y tiene una gran experiencia como profesor de Mapuche también, como equivalente. Bien, gracias. Mari Compuche, Compu Traule Panuba Chanta, Bachi Ramka Wolmeo, Cheta Mapuche Bewenche, Tati, Une Mangina Fipu Inkiruka, Nkupeni, Kupainu, Mangina Lukan, Chi Nentuan Tabachi Ramka Wolmeo. Bien, uno por siempre por protocolo realiza este saludo en Mapudungun, pero bien, actualmente ya me acaban de presentar. Agradecer la invitación a mi Peñalto, a la organización, también a los organizadores por permitirnos estar acá en este espacio, poder compartir este análisis de este material. Bien, yo soy del territorio pehuenche del Alto Yoyo, de la comunidad de Trapa Trapa. Siempre lo menciono como un privilegio porque tuve esta suerte de nacer en un territorio donde mi primera lengua fue el Chetumún. Bueno, posterior uno va aprendiendo que en otros territorios se menciona de otra forma, Mapudungun, Sesumún. No obstante, nuestro idioma es uno solo. Entonces, frente a este privilegio de haber nacido hablante en Mapudungun, posterior comienza mi proceso de salir a la ciudad, a esta ciudad como mi abuela la denominaba en su momento Chile. Siempre recuerdo a mi abuela que cuando salíamos de la comunidad ella decía, mañana vamos a ir a Chile. Bien. Y cuando llego a Chile, en este caso, me encuentro con este mundo, ¿cierto? Con esta dimensión. Esta dimensión donde una dimensión, una estructura social, ¿cierto? Donde predomina, en este caso, el idioma, el español, ¿ya? Donde por cuestiones de sobrevivencia tuve que adoptarlo y aprender a movilizarme en esos códigos que actualmente no niego que es un instrumento de utilidad y que nos ha permitido, en este caso, acceder a esto, al conocimiento. Bien, en relación al libro, gramática básica ilustrada del Mapudungun creo que es súper importante. Viene en primer lugar a interpelar ciertas prácticas discursivas que se han desarrollado en torno al Mapudungun, ciertas prácticas de discurso que se han focalizado a la minorización, ¿cierto? A la minorización de la lengua, donde se han estandarizado ciertos discursos, el Mapudungun como una lengua no escrita, como este dialecto, ¿cierto? Bien, bueno, gramática básica de ilustrada del Mapudungun, a mi entender, viene a interpelar estos discursos. El Mapudungun, si bien tiene una estructura gramatical que va a estar presente en este caso en el libro, en las diferentes dimensiones que se abordarán, en este caso la enseñanza de la lengua mapuche a partir de los pronombres, los sustantivos, adjetivos, ¿cierto? Toda esta estructura o todas estas características que están presentes también en los demás idiomas, ¿cierto? Los demás idiomas. Entonces, por lo tanto, viene a interpelar, ¿cierto? Interpela estas prácticas, estos discursos que aún están vigentes dentro de la actualidad y que se siguen reproduciendo en ciertos contextos. Bien. A mi parecer, el libro creo que realiza una acción súper significante e importante en el sentido de que es una obra que está dedicada, en este caso, a Luis Quinchavil Suárez, un activista mapuche, de Lauche, en este caso, del territorio de Imperial, que fallece producto de su activismo en pleno proceso de la dictadura militar, ¿ya? Y es muy interesante, en este caso, esta memoria, pero también esta reivindicación de la memoria como está presente en el libro a los primeros autores mapuches que empiezan a escribir temas en temática, en este caso mapuches. Y acá está citado en este caso Manuel Manquilev, ya tenemos a Yacha Pascual, que son uno de los primeros personajes que empiezan a realizar literatura mapuche. Bueno, anteriormente tenemos los escritos de Luis de Valdivia, Febre, perdón si es muy malo en inglés, pero bien. Pero es súper interesante en este caso esta reivindicación de las primeras autorías mapuches que comienzan a escribir estas temáticas, ¿ya? Y que posterior se comienzan a reivindicar a partir de diferentes dimensiones de la literatura, ya sea la historia, y bueno, y hoy día también se reivindican a partir de este material, ¿ya? Por otro lado, me parece súper interesante igual este análisis sobre la presencia del Mapudungun. ¿Dónde está el Mapudungun? ¿Cierto? ¿En qué territorio está el Mapudungun? ¿Dónde se habla el Mapudungun? ¿Cuáles son los límites del Mapudungun? ¿Ya? Y
esto es muy importante porque hay que entender que el mapudungun es una lengua que transciende, en este caso, esta frontera actual llamada Chile, que está presente además en los otros territorios, en el territorio argentino, que como dato en este caso es muy importante en primera instancia entregar esa información a los lectores. ¿Dónde está el mapudungun? ¿Desde dónde me voy a situar al momento cuando empiece a aprender mapudungun? Y bien, bueno, posterior está todo este desarrollo de la enseñanza a partir de cada una de estas categorías, de estas unidades, como lo mencionaba la bien Paulina. Y creo que es súper importante, a mí me llamó mucho la atención el primer apartado sobre escritura y sonidos. Algo que a nosotros actualmente nos preocupa en nuestra condición de hablantes es que, bueno, el mapudungun está en una situación de pérdida, ¿cierto?, de hablantes, pero hay otra situación que a nosotros nos preocupa en nuestra condición de hablantes, que son la pérdida de ciertos segmentos fonológicos que están presentes en el mapudungun. Por ejemplo, la gente hoy en día, en vez de decir sol, por ejemplo, dice sol antú, no, en vez de antú, la gente dice antú. O si en vez de decir, por ejemplo, Cuyen, que Cuyen es luna, dice Cuyen. Entonces es súper interesante este primer abordaje porque, por lo menos en este caso, a nosotros que somos hablantes y que constantemente estamos en ejercicio de nuestra lengua, en nuestro territorio o en nuestro espacio, cuando nosotros nos juntamos, nos reunimos, compartimos esta temática, siempre estamos como expectantes a los sonidos. Y eso es muy importante profundizar en estos segmentos que son los segmentos fonológicos del mapudungun, que están en una situación de pérdida y que es muy importante que se aborden en esta primera instancia. Por otro lado, en este caso, nuevamente mencionar que la estructura, aquí valorar, en este caso, aquí hay una sistematización profunda respecto al tema del mapudungun. Hay un trabajo que no está focalizado para un público como lo mencionaba mi compañera Paulina Milamien, sino que es un trabajo que, para mí, yo viéndolo y revisándolo, es un material que puede ser trabajado en cualquier unidad, en este caso de la enseñanza. Por las ilustraciones, pues, puede ser un material utilizado en este caso de la enseñanza inicial, de la enseñanza básica, de la enseñanza media y así la enseñanza superior. Entonces es un material que en este caso está muy bien elaborado, está muy bien pensado y yo creo que va a tener una buena recepción, en este caso en los colegios o en los diferentes espacios donde se desarrolle la enseñanza de la lengua, porque una de las urgencias actuales que uno logra en este caso pesquisar en este día a día, ¿cierto?, de los procesos de la reconstrucción de la identidad de la lengua, cuando uno conversa con educadores tradicionales, la preocupación actual es, bueno, ¿dónde hay materiales para enseñar la lengua? Entonces, creo que este libro viene a responder esa necesidad, si bien está focalizada con un grafemario, un grafemario en este caso se refiere que está condicionada a cierta identidad territorial, con ciertos fonemas, por ejemplo. Pero creo que aquí va a haber un desafío también de los educadores tradicionales y quienes pretendan utilizar este material, de reutilizarlo, de darle una resignificación o una reidentidad, una otra identidad quizás lingüística o fonológica, acorde en este caso al territorio donde se pretende trabajar. Eso, para finalizar, reconocer este trabajo. Este es un trabajo que no es un trabajo reciente, acá hay una trayectoria. Yo lo que recuerdo en este caso del año 2014, cuando tenía en ese momento Facebook, porque ya no tengo, estaba muy presente en este caso estas ilustraciones. Todas estas ilustraciones son ilustraciones que han venido viajando en el tiempo desde el año 2014. Y lo que me llama la atención es que escuela mapuche, que uno vaya, siempre encuentra en este caso estas ilustraciones, actividades municipales o cualquier tipo de otra índole, en este caso siempre están estas ilustraciones. Entonces acá hay un trabajo, aquí hay un proceso, hay un trabajo de sistematización y creo que eso se valora. Así que eso sería en este caso mi aporte, en cuanto puedo aportar desde mi lectura, desde mi condición de mapuche, en este caso, a este material. Así que me vuelvo a Montelpeni, fuerza, Amole, Tubachi, Huaychan Mapuno, que continúa esta lucha por el Mapuno.
Mayor bien, y por último, Quimel Fealdo, como ya lo hemos presentado, podemos decir además que él también es autor, magíster en lingüística y, como todos sabemos, profesor de lengua mapuche aquí de nuestra carrera. Y tiene una trayectoria, como acaba de resumir muy bien el Peñi, en la iniciativa de revitalización lingüística del Mapuche, en diferentes formatos, redes sociales y el formato más tradicional. Pelei, Nemeuta Marimari Piwainta Komeiman, Molepaluta Feitachi Chabun Meo, Café Mechi Mañuma Jinta Tatipuche Fei Yenie Fielta Feitachi Sumu, Ni Alejandro Fei Mangiene Neota y en tu alta Feitachi Chabun Cafeca, Tipu Nuchanca Pelu, Tatilamien, en la Mien Paulina. Gabriel, Peñi Marco, ni cuántas feitachis un café. Así que eso agradecido de distancia, la invitación del Peñi Alejandro y también de la participación de mi Peñi también de la organización FIU FIU. Creo que es una tarea un poco compleja o extraña para un autor presentar, digamos, su libro porque las instancias en las cuales quería decir todo lo necesario respecto al libro ya se agotaron, no están ahí en el libro y de alguna manera son las personas las que tienen que juzgar, digamos, las capacidades o lo que tiene el libro en sí, porque uno lo que hace es intenta que tenga las menores falencias posibles y en el caso de que tenga falencia uno en la introducción ahí se disculpa o trata de indicar por qué ocurre aquello, qué motivación hay detrás. Lo que sí uno puede hablar son los pormenores, lo que está tras bambalinas, si se quiere decir, de este trabajo. Y en ese sentido también quiero agradecer que si bien la autoría del libro es mía, también han participado en un proceso de revisión muy exhaustivo compañeros de la organización que también están citados en el trabajo. Y precisamente creo que lo revisamos muchas veces como un mes antes de que se fuera imprenta, sabiendo que una vez en imprenta ya no se podía hacer nada más y encontrábamos bastantes cosas que por mejorar. Fueron por lo menos 200 o 400 cambios que hicimos en el trabajo. Entonces, a pesar de que se va a imprenta, igual es perfectible, siempre un trabajo de esta índole. Respecto del origen de este trabajo, principalmente es un proyecto del Fondo de Cultura que fue adjudicado en 2017 y se llevó a cabo durante el 2018. Para poder llevar a cabo el trabajo, usé un marco teórico, si se quiere, denominado Elaboración de gramáticas populares en lenguas indígenas, una breve guía. De trabajo, esta monografía es de Elena Erickson y fue publicada en 1999. Y ella trabaja al alero de una institución que es muy conocida, para bien y para mal, que se llama Instituto Lingüístico de Verano, ¿ya? Esta monografía tiene algo muy interesante, que es algo que ya mencionaba la mi Paulina, que es que se centra en la estructura básica de una lengua con una forma accesible para quienes no son lingüistas. Asimismo, se usa el mínimo de explicación y una amplia gama de ejemplos. Se adapta en todo lo posible a la terminología que se usa en las escuelas primarias y secundarias para describir la gramática de la lengua nacional y se organiza de acuerdo a las partes tradicionales de la oración. O sea, considerando los procesos coloniales que son, digamos, de índole global, vemos aquí que en el caso de esta guía de gramáticas populares para lenguas indígenas de México, sucede algo muy similar también a la situación de nuestro territorio, que es que hay una lengua dominante en la cual las personas que van a empezar a desarrollar competencias comunicativas en mapudungún tienen esta lengua como base. Entonces, por eso se utilizan conceptos como sustantivos, verbos, que si bien son tipológicamente, digamos, se encuentran en la mayoría de las lenguas, hay otros conceptos que uno podría indicar o puede decir uno, ¿existirá esto en mapudungún o estoy usando una categoría del castellano? Por ejemplo, un concepto como sujeto. ¿Existe sujeto en mapudungún? Es una pregunta que uno puede hacer. Yo creo que sí, pero hay otras personas que pueden decir que no.
Entonces, esos distintos elementos, digamos, son parte de una discusión, de un análisis gramatical mucho más profundo. En este sentido, lo que tenemos que decir es que, digamos, existe esta noción que nosotros denominamos sujeto y que nos sirve para explicar determinado concepto o determinado objetivo comunicativo. Y en ese sentido lo vamos utilizando. Otros principios básicos que aparecen, que me parecieron muy entretenidos mencionarlos, es que uno de los principios es que para hacer una gramática de este tipo es que mientras más me lo expliques, menos lo entiendo. O sea, quiere decir que si usamos mucho, y eso nosotros en este caso lo vertimos en el sentido de usar poco vocabulario y más imágenes para que sea más entendible. Digamos, creo que eso resonó muy bien, digamos, como principio. El segundo principio, que si bien puede sonar chocante en un contexto como universitario, es el plagio promueve el progreso. ¿Ya? Ahí lo vamos a matizar un poco porque sabemos las connotaciones que tiene el plagio en un contexto académico. Yo creo que ahí es la inspiración. Ya la inspiración de otros trabajos gramaticales, y para no hacer esta palabra prohibida, y creo yo que en ese sentido hay un concepto que explica muy bien este trabajo, que es como post-teórico, en el sentido de que aquí están vertidos los conocimientos de muchas otras personas que llevan décadas, sino varios siglos, digamos, tratando de develar la estructura del Mapuzungún. Y se trata de vertir ese conocimiento en una obra. Así que principalmente eso. Sí, creo que vamos a dejarlo hasta ahí. Y finalmente, bueno, muchas gracias por la asistencia. Y queda la obra, digamos, disponible para quien quieran observar. Y ahora viene una ronda de preguntas. Así que, Fey Camotero. Bien, dejamos abiertos comentarios, preguntas, con puntos de base, ¿no? Vale. Te paso el micrófono, que será el nombre y la pregunta. Hola, mi nombre es Fernando. Bueno, tenía dos preguntas cortitas. La primera, en verdad, no sé a quién hacerse la de los cuatro, porque los cuatro me parecen súper, por una parte tremendo, obviamente, nuestro profe igual, muy buen trabajo me parece. Quería preguntar primero, que ustedes mencionaban acerca de las dificultades del investigador social, por supuesto hay muchas. Me imagino por parte de las mismas comunidades tampoco debe ser tan fácil abrirse hacia esta otra dimensión como mencionaba Spring también. Entonces quería saber si me pueden contar un poco sobre estas dificultades del investigador social, así como si han tenido el apoyo necesario, si han tenido como la repercusión igual que esperada que ustedes tienen, y qué tal ha sido esa trayectoria desde el principio, desde el origen de esta idea como proyecto hasta aquí, que ya está materializada en un libro. Y lo otro poquito, quería preguntar igual qué es lo que a ustedes más les gusta igual de su trabajo, porque me imagino deben haber muchas cosas que ustedes como que los motivan a seguir, como que debe de haber alguna llama encendida dentro de cada uno, yo creo, porque es muy difícil hoy en día mantener una postura que sea leal a nuestra cultura, cuando hay tanta polémica, quizás, y tanto conflicto, ocupación militarizada del territorio y tantos problemas terribles. Mencionaría los segundos. Como menciona el espacio comunitario. Bueno, respecto de la segunda consulta, si me permiten, personalmente creo que una de las motivaciones más grandes en cuanto a
a participar en bueno, una motivación personal en cuanto a mi participación en el proceso de revitalización y principalmente en aprender la lengua, es la capacidad de tener como de poder utilizarla en contextos creativos, digamos, poder recrear, digamos, elementos, digamos, ya sea, por ejemplo, desde un poema, un escrito, escribir en Mapuzungún, por ejemplo, que es algo que a mí me motiva, o hablar, o recrear, si se quiere, casi jugando, eh, prácticas culturales con la lengua importantes, como por ejemplo, no sé, Coyactún o saludos ceremoniales, o el cantún, todo eso, yo creo que son como, es como lo que a mí me motiva, digamos, poder lograr, poder admirar las personas que dominan ese tipo de práctica con el lenguaje y poder intentarlo y ver si es que uno puede hacer eso o no, digamos, con el dominio de la lengua. Es un paso muy grande y eso yo lo veo como algo muy a futuro o muy, muy lejano, incluso a lo mejor nunca lo podría lograr al nivel de una persona hablante fluida. Pero creo que esa capacidad de que tú tienes de poder recrear o crear en una lengua distinta a la tuya es lo que más me motiva, aparte de obviamente digamos, las motivaciones de tipo política, como activismo, el hecho de pertenecer a una organización de índole social y participar también, juntarnos constantemente y ser compañeros y compañeras en esta actividad. Eso. También voy a responder la segunda pregunta. No sé quién va a responder la primera, pero yo no lo veo. No, pero sobre lo segundo también, bueno, como decía también, uno es un sujeto político con sus políticas, con sus convicciones, y en ese sentido, no sé, a mí a diferencia de Lamin, yo no nací hablando mapudungun, no soy hablante de mapudungun. He ido estudiando con el tiempo, me cuesta mucho estudiar también, pero como en lo que pueda aportar, obviamente siempre voy a estar dispuesta a hacerlo. Siempre he valorado también la resistencia lingüística, no solo de mi pueblo en este caso, sino que de todos los pueblos minorizados que habitan este territorio u otros. Eso es, yo creo, que un convencimiento que compartimos todos los que estamos en esta mesa. Y bueno, hablando más ñoñamente también, a mí me conmueve el lenguaje en realidad. Me vuela la cabeza, por decirlo de alguna manera, las lenguas. Creo que, no sé, cómo algo que está, como una idea que está en nuestra mente se puede materializar en sonidos. Todo lo que pasa en la boca cuando uno genera un sonido. Cómo si yo muevo la lengua 1 centímetro en mi boca voy a cambiar el sonido que hago. ¿Cómo es posible que a veces vibren mis cuerdas vocales y no y esté emitiendo un sonido lingüístico? Ñoñamente hablando, insisto, eso a mí, lo de las lenguas, Yo, bueno, soy profesora de español y entré a estudiar y no tenía idea que existía algo que se llamaba lingüística. Y cuando escuché a un profe de fonética y fonología que se llama Gastón Salamanca, también es muy reconocido, y escuché que él describía los sonidos y que daba ejemplos en mapudungun, yo dije, esto es lo que yo podría hacer. Eso. Sí, como dice que nada. Ya, bueno, y también voy a responder la primera pregunta. Motivar la razón. Bueno, mi motivación, bueno, se repite también más o menos lo que ya dijo Pauli en el texto, que también es pasa por una posición política ante una actividad, sobre todo estatal, que se ha traducido en la invisibilización de la lengua mapuche y el progresivo riesgo de desaparecer.
históricamente es y ha sido parte de Uruguay Mapu. Y bueno, lo otro también que me motiva es que dentro de todo este proceso, una nunca deja de aprender. Entonces, siempre uno está abierto a seguir aprendiendo de, bueno, de la experiencia de otras personas y bueno, de que se dé este flujo, no sé, bilateral de conocimiento y de experiencia con las distintas personas que uno se va cruzando en esta tarea, ¿no? Y bueno, de esta forma también acercar, ya bueno, dentro de este trabajo más organizacional, acercar también la lengua mapuche a las personas que habitan bueno, aquí en Concepción, alrededor, porque así uno también llega a conocer vivencias personales de esas personas. ¿Ya? Y bueno, quizás también a lo mejor la gran parte de mi motivación ya quizás un poco más personal, íntima, si se quiere, es que, escucha, que es rico así como y satisfactorio escuchar a la gente que participa, no sé, sobre todo no sé, a las personas de las comunidades mapuche aquí urbanas, de que cuando nos cuentan que se reencuentran con su lengua materna, que pueden volver a hablar una lengua que les fue negada desde la infancia. Entonces eso nos da fuerza para seguir trabajando y seguir insistiendo en esta reivindicación, no solo por una cosa propia personal, de un interés eh, eh, como individual, sino que por interés colectivo y de trascendencia política y social en todo ámbito. Así que eso es más o menos lo que quería hacer. A mí me toca la primera pregunta. Bueno, yo voy a explicar cómo la logré entender sobre las dificultades que están presentes en la investigación en cuanto a esta relación de investigador y comunidad, ¿cierto? Eso. Bien, bueno, desde una perspectiva crítica y bueno, ahora con esta capacidad que uno tiene de transitar en estos dos espacios, en mi condición de mapuche y hoy día también quizás como académico, futuro académico mapuche. Bien, en mi condición de mapuche creo que históricamente, bueno, han existido ciertas instancias, en este caso en una época, quizás en donde se han desarrollado desde estos espacios de formación diferentes estudios, investigación, quizás podríamos denominarla como una época extractivista del conocimiento mapuche que ha permeado dentro de las universidades y que quizá con cierta precariedad en cuanto a la retribución de este conocimiento hacia la comunidad. Quizá un claro ejemplo, quizás voy a citar a mi lámina acá, Paulina. Mi lámina Paulina crece en Alto Biobío, pero recién, por ejemplo, ahora cuando tiene la posibilidad de llegar a una universidad, logra en este caso quizá entender que existe una dimensión o estudios que han estado direccionados, por ejemplo, a investigar los segmentos fonológicos del Mapu. Entonces, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué está pasando? ¿Por qué llegar a la universidad, en este caso, tiene que garantizar este privilegio de conocer, en este caso, las particularidades del mismo? ¿Y qué pasa en este caso con aquellos que no tienen este privilegio o esta posibilidad de llegar? Entonces, bueno, acá evidentemente se puede evidenciar que existe una barrera, dentro de lo que ha sido el mundo de la investigación, en este caso con su relación estrecha con el mundo mapuche. ¿Ya? Y yo creo que eso actualmente quizás se logra evidenciar dentro de la comunidad, quizás hay un proceso de resistencia, ¿cierto? Se generan ciertos procesos de investigación para acceder a veces a ciertas categorías de estudio, ya sea de la lengua, de aspectos de la identidad, y así otros estudios que están sujetos a estos procesos. Sí, evidentemente actual hay procesos de resistencia, principalmente incluso hay un discurso muy presente en las comunidades que uno lo ve en la cotidianidad, por ejemplo, que si el mapudungun se escribe o no se escribe, o si el mapudungun se enseña en las aulas o se enseña en una ruca, que son discursos que están presentes
están dentro de la discusión propia del mundo mapuche, ¿ya? Ahora, bien, con mi experiencia en este caso de haber crecido en una comunidad, haber crecido en este privilegio, de haber aprendido mi lengua, pero bueno, me encuentro en esta realidad, igual me encuentro con otra realidad de otros compañeros, la mía y Penny, que nacen en otros contextos, donde se les negó la lengua, donde los padres por cuestiones de sobrevivencia, de racismo de la época, en este caso no les enseñaron la lengua, entonces bien, entonces este material, la escritura se transforma como una herramienta para el aprendizaje de la lengua. Entonces, existen dificultades presentes dentro de la comunidad. Ahora, ¿cómo se posiciona la investigación dentro de los procesos? Porque imagino que cada uno de ustedes en su momento les va a tocar desarrollar sus respectivas tesis, tesis de investigación, o quizás van a estar focalizadas a pueblos originarios, en este caso por una relación de frontera con el pueblo mapuche. Y creo que quizás es súper importante comenzar a direccionar, en este caso, nuestra propuesta, ¿cierto? Esta acción. ¿Para quién vamos a escribir? ¿Cierto? ¿Para quién vamos a escribir? Vamos a escribir, seguir llenando, en este caso, la biblioteca con estudios relacionados con el mundo mapuche o con otras identidades. ¿Para quién? ¿Para la biblioteca o para la comunidad? Yo creo que eso es el mensaje que uno puede entregar, en este caso, si me sitúo en este lado de Loche, en este lado de comunero, de perteneciente a una comunidad. Ahora, claro, si me sitúo en este espacio en el mundo académico, creo que una de las motivaciones de estar acá es eso, contribuir, reutilizar este conocimiento que ya nos ha entregado la universidad, y es esto lo que hoy día se está entregando. Acá, ¿para qué vamos a escribir? ¿Cierto? ¿Escribimos nuevamente para la academia o escribimos para la comunidad? Y ese es el objetivo que tienen que tener. Así que eso. Inche Salomé Díaz Muñez. Mi pregunta es si se ha implementado alguna de los capítulos o de las enseñanzas del libro en escuelas, sobre todo en la primaria, y cuál ha sido, o sea, desde su perspectiva, cuál ha sido el feedback de los niños y niñas de esas escuelas. Habían comprado, parece, ¿no? Habían comprado una escuela. Sí, Valparaíso. ¿Eso? ¿Podría mencionar? Bueno, con un tema más que nada como medio burocrático quizás del Estado, no hemos apoyado, o sea, no hemos podido llegar directamente a la escuela ya, por un tema de, bueno, concurso público, de inscripciones, aquí, qué sé yo. Pero sí hemos hecho algunos enlaces con personas y hemos hecho ahí un bypass. Igual hemos llegado a algunos colegios hasta este momento. Y bueno, recuerdo ahora, por ejemplo, la experiencia en una escuela en Bella del Mar, en el sector de Recreo, que bueno, que hay un peña, de hecho, Chilcatú, de algunos instrumentos que hemos realizado, que bueno, dentro de toda su motivación, su compromiso con el Mapu, levantó un taller de Mapu ahí en la escuela donde trabaja. Y bueno, él nos encargó algunas copias para los niños y niñas, los jóvenes que participan de ese taller. Y claro, bueno, nos manifiestan que ha sido una herramienta muy importante para todo este proceso de aprendizaje, de enseñanza, en ese nivel, ¿no? Y bueno, nosotras igual esperamos que ojalá llegue a más colegios, pero como le digo, es un poco más complicado este tema. Sí, que eso, que ojalá quizás no otra vez se presente más novedad rápido. Claro. Así que eso. ¿Otra pregunta? ¿Comentario? Mario Compuche, Inche Aramis Piña. La pregunta va para el Penny Gabriel. Cuando empezó a hablar, cuando conocí ya en español, ¿qué
diferencias se encontró con el Mapuzungún y también si hubo una dificultad en entender ciertas cosas que el Mapuzungún no están dentro del español. Y dificultades, claro. Bien, la diferencia es que, claro, el Mapudungun para mí tenía un sentido más emocional, parte de mi identidad espiritual, parte de mi relación con mi entorno, ciertos códigos que son propios en este caso como mapuches. Y claro, mientras que el español no era en este caso una herramienta de comunicación para poder entenderme en primera instancia con mis profesores, para venir a la ciudad, en este caso como lo mencionaba, para venir a Chile, como decía mi abuelo. Entonces, claro, era una herramienta más funcional, en este caso con una identidad que, sin embargo, era una identidad predominante, que estaba presente y está instalada en el territorio. Entonces, esas eran como las dos diferencias. Un idioma, en este caso, que era parte de una identidad, que tenía un sentido profundo, una dimensión profunda en cuanto a mi espiritual, el desarrollo de mi espiritualidad, el contacto ahí con la gente de mi comunidad, y mientras que el español, en este caso, una lengua ya más funcional, una lengua para la sobrevivencia. En cuanto a las dificultades, siempre digo esto, que tuvimos muchas interferencias lingüísticas cuando estábamos en el colegio nosotros, ¿eh? Como por ejemplo la TR, por ejemplo, nosotros nos decíamos trabajo, porque la TR no estaba presente en el mapa. Nosotros decíamos, cuando la profesora nos decía ya digan trabajo, nosotros decíamos trabajo, no, si es trabajo, no, si es trabajo. O digan gato, nato. Entonces teníamos harta interferencia, eso como fueron las dificultades que nos dimos cuenta en el Mapudungun, incluso como en el Mapudungun no está como, por ejemplo, los gatos, las vacas, pasó que después cuando nosotros hablamos español, porque eso, por ejemplo, para decir los gatos decíamos puñay, o gatos, puñay, gatos, o la vaca, o huaca. Entonces, nos pasaba de que siempre nos estuvo la moda en el colegio de que si hablábamos bien español es porque mezclábamos la S en todas las oraciones. Por ejemplo, profesores, quiero jugar, voy a cantar, andamos pegados. Entonces fueron como interferencias que estuvieron presentes dentro de nuestro Mapudungun, que fueron dificultades. Y claro que en su momento eran sancionados, porque al final no obedecían en este caso al correcto español. Y yo puedo decir libremente que hasta hoy día tengo interferencia y me cuesta hablar, incluso hasta me cuesta escribir. Pero son como las dificultades. ¿Más preguntas, comentarios? Bueno, yo tengo una pregunta. Un poco a partir de lo que decía Salomé, lo que preguntaba Salomé. Bueno, la gramática está presencia de diálogo, por lo tanto tiene que empezar su circulación, follarse, pero estaba pensando justamente con el tema visual, que como decía el Penny Gabriel, esta nomenclatura visual se ha difundido, se puede encontrar en diferentes escuelas. Si creen que, por un lado, esta conjugación, la difusión de esta visualidad y la forma más sencilla, más amena, más directa de presentar el Mapudungun, si pudiera especularmente pensar que pudiera llegar a más escuelas o a ciertos procesos de enseñanza, podría ser un grano de arena, estamos claros, que diera algo de esperanza con respecto al proceso de desplazamiento del Mapudungun hoy día, ¿no? Si puede ayudar pedagógicamente a tener mejores armas para esa pelea, o un puro sueño, o hay algo ahí que no. Si creen que efectivamente puede haber algún elemento que pudiera ser más favorable al avance del Mapudungun a nivel de la pedagogía, la simplificación de la ciencia lingüística y el apoyo del audiovisual, audiovisual. No sé, cualquiera. Yo creo que todos los materiales siempre son un aporte, sobre todo materiales como estos, obviamente, y
hay todo un campo también que se ha abierto como respecto de lo audiovisual en la enseñanza de segunda lengua en general. Entonces, yo creo que sí facilita el aprendizaje, bueno, la enseñanza-aprendizaje. Todo esto, como de lo audiovisual, yo creo que facilita la tarea, pero también debe ir acompañado o sea, lo audiovisual por sí solo no lo va a lograr. Se necesitan también docentes, ¿cierto?, que sean comprometidos. Un Estado comprometido también debería ser en el caso de las escuelas. En las escuelas hay programas para enseñanza, ¿cómo se llama la asignatura ahora? Lengua y cultura de los pueblos originarios ancestrales. Pero eso no es una asignatura obligatoria en los colegios. Es para aquellas escuelas que tienen cierto porcentaje de población indígena. Por lo tanto, si a veces no está la iniciativa de la escuela, de la institución, no se hace nada, ¿no? Y también pasa, ¿cierto? Yo nunca he trabajado como educadora dentro de la organización, sí hay gente que lo hace, que muchas veces la asignatura o el educador tradicional es como el ramo cacho de la escuela, porque a veces no hay quien dicte el ramo, o no sé, pues antes no era como una asignatura aparte, entonces eran notas que tenían que ir a una asignatura, siempre se ha presentado más como una dificultad que como, oye, qué bueno que vamos a tener esto en la escuela. Entonces yo creo que puede facilitar, sí, pero también tiene que ir acompañado de una valoración de la comunidad primero, de la comunidad educativa, de la institución, etc. Y me acordé también que una de las cosas yo creo que también va a ayudar bastante es la creación de la carrera de pedagogía en lengua y cultura mapuche, que se empezó a dar este año. Entonces, claro, pues el perfeccionamiento también ahí de los futuros profesores, que van a ser profesores específicos de esta asignatura, va a ser también un aporte. ¿Te refieres a la carrera que se abrió ahora en la UCT de Temuco? En la UCT, sí. Ojalá se pudiera replicar también aquí. No sé. ¿El otro? En esta facultad. En esta facultad. También sumado a eso, yo creo que ahí hay también un desafío, por ejemplo, como una carrera como la UCT y sus profesores y profesoras de realizar materiales que sean monolingües, por ejemplo, que sean solo en mapuzungún. Entonces, de esa manera ir desafiando también las conceptualizaciones que en algunos casos pueden ser tipológicas, digamos, podemos decir ya los sustantivos están en todas las lenguas, pero quizá dentro del mapudungún, en un análisis propio, se puede arribar a otros conceptos interesantes, por cierto, y a otras resoluciones. Y de esa manera también llegar a una propia epistemología lingüística que permita también, digamos, ir construyendo conocimiento, digamos, que también va ayudando a la ampliación de la lengua en otros espacios. Así que claro, esto es como un primer caminito, un primer paso que se da, pero la idea yo creo que en el futuro es como que frente a carreras como esa, que los materiales sean en mapudungún exclusivamente. ¿Me escuchan? Sí. Soy Alexander, estudio antropología. O sea, más que una pregunta era como, quería como agradecerle, porque igual la lengua del mapudungún, igual para mí, de chico en los colegios, sobre todo en mi colegio, o como mi entorno, o la sociedad chilena, es una lengua, o como lo percibo yo, es una lengua, se podría decir, estigmatizada. Entonces, como hablar en mapudungún o decir ciertas cosas en mapudungún igual es como motivo de burla por parte de los demás compañeros. Entonces igual
el hecho de que esté en un libro y se pueda estudiar de alguna forma occidental, igual es importante, sobre todo para las nuevas generaciones, de internalizar que es como el idioma en el territorio en el que estamos y de alguna forma luchar contra ese racismo que se le tiene en nuestra sociedad ahora mismo. Así que ese era un comentario. Sería eso. Muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? ¿O palabras finales de los expositores? Bueno, quizá decir que, bueno, como una autorización, el libro no se puede regalar, pero que sí está a la venta para quienes puedan comprarlo, no sé. Más detalles de eso. Fotocopia. Sí, ya. Plagio ahora, plagio. Vamos a vender fotocopias. Sí, el libro es una autoedición, como dice Alejandro, y en ese sentido nosotros estamos vendiendo ejemplares a 12.000. A 10.000 por libro. Hoy día aproveche, rectificamos a solo 10.000 pesos. Mañana. Pueden acceder por el libro, pero también por nuestros canales que indicaba Marco, nos pueden contactar y también lo podemos distribuir acá en Concepción, que es donde estamos principalmente asentados. Pero si conocen otras personas, también enviamos por las típicas medios de transporte. Sí, Stark y todo eso. Así que eso. Bien, si no hay más preguntas, agradecemos a los expositores, agradecemos profundamente la asistencia y quizá una última reflexión también por mi parte tiene que ver con que junto con discutir y conversar esta gramática que vincula lo que se hace en el pregrado y en la academia, me parece que es muy importante una iniciativa como esta porque junto con la dimensión cultural también estamos haciendo un vínculo con organizaciones de la sociedad civil. O sea, esto articula una inquietud, un quehacer académico, con también la militancia y el accionar de organizaciones de la sociedad civil. En este caso, por la más que sobrada y meritoria causa de la reorganización de Mapudungun, pero puede ser cualquier otro. O sea, me parece que espacio académico, en este caso un auditorio de la Carrera de Antropología, que dialogue, que se articule con iniciativas desde la sociedad civil como esta, me parece también otro de las flores, de los frutos que entregan, que se ven, que se visibilicen en iniciativas como esta. Así que quiero también rescatar eso. Gracias. Bien, muchas gracias por venir. Muchas gracias.